Buenos días, bienvenido, señor Pantín. Me va a permitir, en primer lugar, que le agradezca en nombre de toda la Comisión de Hacienda y Presupuesto el que comparezca usted en esta asamblea para trasladar luz, o para dar luz, nunca mejor dicho, a los diputados y diputadas en la tramitación de esta propuesta de ley. Vamos a esperar unos minutitos porque justo el proponente de la ley el grupo proponente de la ley no está en la sala en este momento. Entonces, si le parece, se prepara usted y nos damos unos minutos a ver si se incorpora, y si no, pues comenzaríamos. La mecánica, se lo voy diciendo para que usted lo sepa, la mecánica son 10 minutos para su intervención inicial. Luego le doy la palabra a los grupos parlamentarios de menor representatividad a mayor representatividad por tiempo de 2 minutos para que le hagan las preguntas que ellos entiendan con que usted les puede responder. Y por último, cierra usted su intervención con 5 minutos para responderle a todos los grupos parlamentarios. ¿De acuerdo? Además, como hemos tenido alguna dificultad en la tramitación parlamentaria por lo rápida que han tenido que ser todas las comparecencias, por lo agolpadas de las comparecencias, le pido disculpas si desde tramitación parlamentaria hemos cometido algún error que le haya perturbado su agenda. Y le agradezco que lo haya aceptado. Nada que no sea subsanable, no hay ningún problema. Muchas gracias. Pues ahora sí, señor Pantín, tiene usted la palabra cuando quiera. Bueno, muchas gracias, señor presidente, señores diputados. Ante nada, queremos agradecer desde la Confederación Independiente de la Patronal de Badajoz, de Empresarios, CIEM, y desde la Cámara de Comercio de Badajoz, a las dos organizaciones empresariales que en este caso tengo el honor de representar, pues que hayan querido contar con nuestra voz y nuestra posición y argumentos sobre el asunto que se trata. Antes de entrar en el tema en concreto, quiero realizar un breve resumen de algunas circunstancias que entendemos que son de interés. Como bien sabrán ustedes, la generación en la España peninsular, tanto que Baleares y Canarias tienen una estructura de producción eléctrica diferente, en el 2024 supuso una cifra de 248.000 gigavatios, de los cuales 146.000 tuvieron de origen renovable. Como renovable consideramos energía hidráulica, hidroeléctrica, eólica, solar, fotovoltaica y térmica, con un incremento del 10% en relación al año anterior. Y la generación de 101.000 gigavatios de origen no renovable, lo cual entendemos que son no renovables energía nuclear, la de ciclo combinado, la de carbón prácticamente insignificante ya en España, y la de cogeneración, producción simultánea de electricidad y calor a partir de una única fuente de energía, con un descenso del 11% con respecto al año 2023. Sobre todo, la total eliminación de la generación con carbón y un fuerte descenso del ciclo combinado que fue el gas. El ranking de producción en el 2024 de energía por tipo de generación fue el siguiente. La primera fue la eólica, con un 23% de la producción, la nuclear con un 21%, fotovoltaica con un 17%, hidráulica un 14%, ciclo combinado un 11%, otras renovables un 3% y otras no renovables, cogeneración y carbón, un 19%. De las 4 primeras que les he enumerado en este ranking, suponen un 76% del total de la electricidad producida con fuentes de energía de cero emisiones, perfectamente compatibles con las diferentes normativas sobre el cambio climático
que tenemos vigente. En relación o con respecto al 2023, se han reducido las emisiones de CO2 equivalente en generación eléctrica en un 33%, por el descenso, fundamentalmente, de la producción del ciclo combinado, la cogeneración y el carbón. Dicho esto, el sistema eléctrico español está diseñado con la necesidad de ofrecer a los usuarios, particulares y empresas, una calidad de suministro en forma de tensión y frecuencia, aspecto del que ahora, por las últimas fechas, creo que estamos todos al tanto. Actualmente, las únicas fuentes de energía que son capaces de mantener de una forma fiable la frecuencia de red eléctrica de 50 hercios son la nuclear, la hidráulica y la de ciclo combinado, que sumaron en 2024 el 46% de producción de la generación eléctrica, porque utilizan turbinas cuya velocidad de rotación está sincronizada con esa frecuencia. La gran mayoría de los inversores de las fotovoltaicas no disponen de un sistema que permita regular la producción absorbiendo los desfases de la frecuencia. Los usuarios de la electricidad necesitan de esta calidad y seguridad del suministro que sea adecuada para sus receptores eléctricos, que no se averíen como consecuencia de las alteraciones en la tensión o frecuencia en la red. Y tanto mayor será esta necesidad, cuanto mayor será la potencia instalada y el valor de los receptores conectados, como ocurre en las empresas. Con los elevados costes de producción y las cifras, además de absentismo laboral que sufrimos las empresas, no pueden permitirse no tener unas líneas de producción inactivas como consecuencia de una mala calidad del sistema eléctrico. La estabilidad de la red eléctrica hoy por hoy no ofrece el que haya un mayor origen renovable en su generación, sino la existencia de sistemas de generación como la hidráulica, la nuclear o la de ciclo combinado. La generación eléctrica tiene un coste bajo. La hidráulica, ¿verdad? La generación eléctrica hidráulica tiene un coste bajo, aunque dependemos 100% de la existencia de agua suficiente en pantanos, cuestión que no es siempre posible. En la generación eléctrica en centrales de ciclo combinado se usa el gas, donde España no es productora, y tiene una extrema dependencia exterior. Tiene un coste de producción mayor que la hidroeléctrica y la nuclear, y actualmente tiene una energía de origen fósil, aunque ya se empiezan a sustituir con biometanos de origen verde. Sin embargo, para la producción de origen nuclear, con un coste de producción relativamente bajo, España dispone de yacimientos de uranio, sobre todo en Salamanca y en Badajoz, donde había minas en explotación hasta finales del siglo XX. Pero su extracción, tras la decisión en 2019 de cerrar las centrales nucleares en España antes de 2035, ha sido prohibida en 2021 con la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Con posterioridad a la publicación de esta ley, el Parlamento Europeo, en julio del 2022, tomó la decisión de considerar la energía nuclear como verde, comenzando a proliferar nuevas propuestas nucleares en casi todos los países de la Unión Europea, así como en China, India y Rusia. En cuanto al coste de producción, las más baratas son la hidráulica, la nuclear y la de ciclo combinado. Tanto la fotovoltaica como termosolar están experimentando una reducción en los costes, pero sigue siendo más cara que la generación tradicional. Y la eólica depende de la ubicación y las condiciones del viento. Uno de los mayores lastres que sufre la energía nuclear es la carga fiscal. Ha experimentado un aumento del 70% en los últimos 5 años, además de la tasa en resa por la gestión de residuos, que ha supuesto un incremento del 54% desde 2019, de pasar de 6,69 euros megavatio en 2019 a 7,98 en 2020 y con la publicación del Real Decreto 589/2024 a 10,36 megavatios en 2024, otros impuestos y tasas que soportan las nucleares pudieran ser redundantes según algunos estudios. Dicho lo anterior, la carga fiscal ha comprometido la viabilidad económica de las centrales nucleares, que ha aumentado un 400% desde 2008, sobre todo desde el acuerdo de cierre de las centrales nucleares en 2019, haciendo que en 2020 la carga fiscal de estas empresas pudiera suponer más del 40% de sus costes. Sin embargo, la generación de renovables dispone de un régimen retributivo específico, según Real Decreto 413 de 2014, del 6 de junio, que incentiva la inversión y, en su caso,
la operación permitiendo cubrir los mayores costes de las instalaciones de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables para que puedan competir con el resto de tecnologías y puedan obtener una rentabilidad razonable. Por tanto, el caso de la producción de energía nuclear, aun siendo por el Parlamento Europeo una energía verde, se encuentra fuertemente lastrada versus las renovables, lo que hace que la generación de las nucleares incremente su precio y el beneficio de las eléctricas que generan las renovables está garantizado sea cual sea su producción. Por otro lado, y centrándome ya en Extremadura, permítanme haber puesto todo un poco en contexto, el impacto social y económico de la central nuclear de Almaraz es enorme. Por un lado, debemos de recordar que produce el 7% de la energía eléctrica que consume toda España, equivalente al consumo de 4 millones de hogares. La central nuclear de Almaraz es la segunda empresa por número de empleados en Extremadura, detrás del grupo Christian Light. Da empleo directo e indirecto de calidad y bien remunerado a más de 3.000 personas que gastan gran parte de sus ingresos en comercio, hostelería, compran, alquilan, adquieren vivienda, recargan combustible en las poblaciones cercanas, como Almaraz, Belville de Morroy o el propio Navalmoral. Durante las 5 o 6 semanas que dura la recarga de algunas de las unidades de la central nuclear, hay 2 al año, como bien saben, una para cada unidad, se incorporan a la misma 1.200 trabajadores, que suelen ser en mayoría habitantes de la zona o del conjunto de Extremadura. Gran parte de los trabajadores de la central nuclear son de la región, incluso alumnos de las escuelas de ingenierías industriales de la Universidad de Extremadura que realizan las prácticas en ella. Los trabajadores más especializados de la central nuclear de Almaraz, en caso de cierre, tendrán que buscar empleo fuera de la región, ya que son trabajos muy especializados, con la consiguiente pérdida de habitantes y de gasto de sus sueldos en la zona. Se estima la reducción de población activa del orden al 36% en la comarca de Campo Arañuelo, sobre todo en las localidades más próximas, como Almaraz, Saucedilla, Romangordo, Belville de Morroy, etc., y el consiguiente envejecimiento de la población. El resto de trabajadores se quedarán sin empleo, sin que haya en la región empresas con un nivel de especialización similar para todas ellas, lo que supondrá, cuando encuentren un nuevo puesto de trabajo, una disminución de su nivel de vida. Esto hará que muchos comercios en la zona vean con bastante incertidumbre su continuidad y, por tanto, la de sus puestos de trabajo que hoy en día sí tienen. Los impuestos que recibe la propia comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Almaraz de la propia central nuclear se anularían. La reducción de población y el menor gasto influiría con una menor recaudación de impuestos y, por tanto, la reducción de servicios tanto de la Administración local como la autonómica. Desde un prisma empresarial hay que considerar que varios aspectos serían los que afectarían al posible cierre de la central nuclear. Numerosas empresas de servicios que realizan trabajos complementarios en la central nuclear de Almaraz, electricistas, soldadores, climatización. Señor Pantín, tienen que ir finalizando, por favor. Sí. Bueno, finalmente se consideraría prolongar la vida útil de la central. Es evidente que no va a durar para siempre, por lo que deben de tomarse cuanto antes medidas que eviten una pérdida de habitantes y del envejecimiento de la zona, atrayendo a empresas de elevado carácter técnico que permitan ofrecer a los habitantes de la zona un relevo profesional. Una de las soluciones más claras es la potenciación del sector armamentístico ya implantado en localidades como Navalmoral y El Gordo. Es evidente que a fecha de hoy la energía nuclear está en el ojo del huracán por cuestiones meramente ideológicas, pues técnicamente, junto con la producción hidroeléctrica y en su justa medida una inyección a la red eléctrica, las renovables, se hace imprescindible un mix energético en nuestro país, con un apoyo mayoritario de uso de los países más industrializados del planeta, a fin de proceder a mantener el elevado consumo eléctrico de las empresas e industrias, donde una sociedad como la actual está o tiende al 100% de la electrificación. En este sentido, la energía nuclear se encuentra menospreciada, fiscalmente hablando, con respecto a la generación de electricidad de otras fuentes. Las empresas hemos propuesto recientemente... Señor Pantín, 5 segundos. Bueno, pues permítame, por favor. Ustedes, como Ejecutivo, nos invitan y nos escuchan a escuchar nuestro parecer, pero pedimos un paso más. Pedimos responsabilidad para con nuestra tierra, desarrollo de nuestra región.
donde la toma de decisiones sea mirando al territorio y buscando el bienestar global, no medidas cortoplacistas donde hipotequen el futuro de nuestra sociedad y los proyectos que se puedan y se deben de liderar desde Extremadura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención. Ahora pasamos al turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por tiempo de 2 minutos y por parte del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra el señor Macías. Sí, muchas gracias por su intervención, señor Pantín. La verdad es que muy completa y bastante documentada técnicamente. Y yo le pediría que la juntara por escrito, si es posible, para que tengamos acceso todos los miembros. Solo una cuestión de carácter técnico muy pequeñito, pero importante en el contexto en el que estamos. Usted ha hablado de que los inversores que tienen las instalaciones de renovables, que producen corriente continua y efectivamente necesitan unos inversores para pasar a corriente alterna. Bueno, no todas tenían las características que deberían tener. Y efectivamente es así. Y además, eso es uno de los motivos que se está barajando como uno de los posibles causas de este apagón que hemos visto. Y uno de los motivos por los que no se tienen esa cuestión técnica es, evidentemente, por lo mismo de siempre, por cuestiones económicas, porque hacerlo significa hacer una inversión que es más cara que los otros, porque hay dos modelos, digamos, uno caro y otro barato. Lo digo porque eso tiene que ver siempre con el tema de la rentabilidad económica. Estamos hablando una y otra vez de un sector que es absolutamente estratégico para el país, para las empresas, para los ciudadanos, para todo, para la seguridad, y que, sin embargo, está sometido a las cuestiones de principio de mercado, es decir, máxima rentabilidad y mínima inversión. Lo digo porque hay algunos que planteamos que este debería ser un sector que respondiera a la realidad. Y la realidad es que es tan importante que no tenía que estar solo en manos privadas, ni mucho menos. Y que plantearse la nacionalización de la red, al menos, no sería ninguna locura. Usted ha hecho también un desglose de las pérdidas que vamos a tener en puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y cómo va a afectar. Me gustaría que también hubiera calculado qué implica el desmantelamiento de Almaraz durante 15 años al menos, que es lo que se tardará en hacer. Porque creo que eso también hay que ponerlo en la balanza para ser justos y ser neutrales. Porque usted ha empezado diciendo que hace una exposición con un talante de neutralidad, pero ha acabado diciendo que se toman estas medidas por cuestiones ideológicas. Yo creo que de cuestiones ideológicas no se salva nadie, y menos en un Parlamento, y menos cuando hay intereses económicos de por medio. También, con eso jugamos. Señor Macías, tiene que ir finalizando. Pero tenemos que valorar en qué medida también los aspectos técnicos están. Lo último, usted ha dicho que la energía nuclear está despreciada fiscalmente. Yo creo que no, pero además le digo, la patronal en USA de la nuclear ha pedido dos cosas. Una, que se le rebajen su fiscalidad, y otra, que se le garanticen precios estables. Eso no es mercado libre. Gracias, señor Macías. A continuación, por tiempo de 2 minutos, por parte del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, tiene la palabra el señor Bravo Roca. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, don Francisco, por su asistencia y por su disertación y su explicación y la exposición realizada aquí. Información que evidentemente tendremos muy en cuenta a la hora de hacer las conclusiones y que, como lo ha dicho mi estimado compañero, pues agradeceríamos que nos facilitara documentalmente si ello puede ser posible. Respecto a lo que ha comentado la tasa Enresa o lo que es lo equivalente, ¿no? Es la quiebra de las centrales nucleares, no solamente de Almaraz, sino de toda España, ya que en este caso, y más preocupante en este caso, a la vista de lo que usted ha expuesto con respecto a lo que es la zona de Camparañuelo y lo que supondría para todo ello. Evidentemente, y a la vista de eso, la cuenta de resultados de esta central, como de las operadoras en ese sentido, pues, y propietarias, pues la cuenta de resultados es negativo, y parece ser que eso no razón por la cual no dan el paso para renovar
o para llevar a cabo una especie de acuerdo con el Gobierno y prorrogar un poco la vida. Nosotros, razón de eso, hemos planteado lo que es esto, es una proposición de ley para rebajar precisamente la tasa Enresa, que, como bien ha dicho usted, ha incrementado de forma exponencial un 70% desde el 2019, un tanto por ciento, y todo ello de manera unilateral, legalmente, pero de forma unilateral y arbitraria. En ese sentido, sí me gustaría saber, como no ha tenido tiempo muchas veces, como no ha podido explicar, en qué se trata y en qué se basa ese mix energético que propone. A ver, para escuchar esa proposición. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. A continuación, por tiempo de 2 minutos y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Garrote Ledesma. Cuando usted quiera, señoría. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Francisco Patín, por estar en esta comisión y por aportarnos esa importante o extensa cantidad de datos que, bueno, que tendremos oportunidad en nuestro grupo de valorarlo más concretamente cuando tengamos toda la información y, por supuesto, lo tendremos en cuenta. Llevo aquí, como he dicho anteriormente, a comparecientes, representantes empresariales. Aquí lo que estamos es una proposición de voz para rebajar una cuantía económica de una empresa, eso es la esencia, que se le cobra por reciclar. Esa es la esencia. Todo lo demás, bueno, yo creo que el posicionamiento del Partido Socialista y del Grupo Parlamentario Socialista sobre Almará y sobre todo lo que ello representa y demás, yo creo que no es debate de esta comisión, habrá muchos otros debates, pero ahora estamos en esa bonificación de una tasa, de un impuesto. Una de las primeras preguntas es ¿cómo lo considera usted? Si una tasa, un impuesto, o qué lo considera, cuando en realidad es el coste, en mi opinión, es el coste por reciclar. No solamente cuando se termine la central, sino durante la producción de la central. Aquí se ha dicho que si a más años más paga y después al final, pues lógicamente repercute, pero es que si a más años que esté, lógicamente está también produciendo residuos que tienen un coste. Eso es evidente. Entonces, la segunda pregunta sería que ¿quién cree usted que debe pagar esa gestión de los residuos, independientemente de las cuestiones que afecten a la cuenta de resultados de la empresa, que decidirá si continúa todo en función de una serie de cuestiones o únicamente se va a circunscribir al pago de los residuos, porque todas las empresas de Extremadura y de España, entiendo, que gestionan sus residuos y eso le produce un coste, una cuantía que también entra dentro de esa cuenta de resultados. Y esa sería la tercera pregunta. ¿Considera usted la cuantía del coste de ese reciclaje como decisoria para que una empresa como Almará continúe o no, o otra empresa de otro tipo, de otra tipología, que las hay en Pañuelo, que ahí las hay en toda Extremadura, pero bueno, por circunscribirnos a nuestra región, si también eso es decisorio para continuar o no una empresa, porque habrá también otros factores de coste y de la cuenta de resultados y de cómo funciona una cosa tan compleja Señor Garrote, como la electricidad y todo el tema energético. Gracias. Gracias, señor Garrote. Y, por último, para cerrar este turno de intervenciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular y por tiempo de 2 minutos, tiene palabra el señor González. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Pantín, y muchas gracias por acudir a la Asamblea de Extremadura, en este caso, para dar su punto de vista y el de las organizaciones empresariales que usted representa sobre esta propuesta de modificación de ley. Le puedo decir desde el grupo parlamentario que desde este grupo estamos muy de acuerdo con las diferentes manifestaciones que usted ha realizado en la mañana de hoy, porque aunque algunos grupos políticos no quieren ligar este debate a la continuidad o no, en este caso la central Almará, todos sabemos que sí es muy importante y que este tema pues va ligado a ello. En el día de ayer muchas de las personas que intervinieron dejaron patente la importancia, que usted también lo ha hecho, de la necesidad de la central nuclear de Almará. Y esto mismo es lo que venimos diciendo y defendiendo desde este partido político desde el primer minuto. La defensa de la mayor industria, y así lo ha quedado patente en muchos de los intervinientes de la región, una industria que es segura y que es vital no solamente para el Campo Arañuelo, que le toca directamente, sino para toda la región. Y como se ha dicho aquí también, es para el desarrollo económico y social de Extremadura. Y lo entendemos, y lo que no entendemos es que, una vez más, desde el Gobierno de la Nación, y en este caso desde el Gobierno de Pedro Sánchez, se corten las alas al desarrollo de nuestra región y de nuestra tierra, poniendo trabas una y otra vez.
Usted ha hecho referencia a dos cosas, varias referencias, pero hay dos cosas que quiero reseñar. Una, ¿estamos realmente preparados para paralizar todas las centrales nucleares? Ha dicho y ha reseñado que, en este caso, la energía nuclear y la hidroeléctrica y alguna otra más, que no recuerdo, son las únicas que pueden regular la frecuencia y que están preparadas para ello. Por lo tanto, ¿estamos realmente preparados para hacer este apagón nuclear? Y segundo, y otra cuestión también que ha puesto encima de la mesa, ¿no hay alternativa a esta, en este caso empresarial y a la familia de la zona ni de la región para esto? No nos vale que 15 años más tengamos. Y dentro de 15 años, ¿qué es lo que pasa? En el día de ayer, hubo un interviniente, en este caso el señor Arjona, que era ingeniero de diseño y componentes de la central nuclear y miembro del comité de empresa, que dijo una frase que a mí la verdad que me llamó mucha atención. Ya está bien que para Extremadura, para lo malo, seamos los primeros y para lo bueno, seamos los últimos. Muchas gracias. Gracias, señor González. Y para cerrar la comparecencia, tiene la palabra el señor Pantín por tiempo de 5 minutos, cuando usted quiera. Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser lo más breve posible, pero intentando dar respuesta a cada uno de ustedes. Bueno, señor Macías, en relación al tema de la viabilidad por parte de energías renovables con sostener la frecuencia. Es una tecnología que todavía no está implementada, que yo tenga conocimiento, en Europa. Hay solo una planta fotovoltaica en Australia que sí es capaz de regular la frecuencia de 50 hercios, que es la que necesita la corriente para distribuir la energía por la red eléctrica española. Y el coste es tan sumamente alto que posiblemente ningún español estaríamos capacitados o estaríamos en posición de poder pagar esas facturas de la luz. Es un tema de costes, sí, efectivamente es un tema de costes. La energía debe ser asumible y con una capacidad de poder utilizarla tanto las familias como las empresas para el desarrollo de nuestro país o de nuestra región, en el caso que creo que nos ocupa. Y, por supuesto, es un tema de competitividad fiscal. Al final, yo entiendo, yo quiero dejar claro que yo vengo en representación de CIEN, que es la patronal de Badajoz y de la Cámara de Comercio. Yo no vengo en representación de ninguna nuclear ni de ningún lobby eléctrico, en ningún caso. Pero lo que sí está claro es que vemos un gravamen impositivo hacia una tecnología, que es la nuclear, y hay un beneficio fiscal hacia otra. Está claro que España tenía que desarrollar su parque energético, habría que impulsarlo, había que desarrollarlo, pero lo que no se puede hacer, desde mi opinión, es ahogar una energía que a día de hoy es necesaria para la viabilidad y el sostenimiento del suministro energético en España. Creo que ahí, señor Garrote de Ledesma, le daría un poco respuesta al tema también de la prórroga. Nosotros, la comisión iba por la tasa en resa, ¿no? Y enfatizo el tema fiscal. Al final, yo entiendo que una tecnología, reitero, que es de cero emisiones, que es la más sostenible, que es la que más genera y además nos hace independientes energéticamente hablando, no puede tener un gravamen fiscal como el que tiene versus unas energías que evidentemente había que incentivarlas, que se han ido desarrollando, pero que ya creo que está en un punto de maduración suficiente para que sean viables per se y quizás habría que hacer una basculación de tipos impositivos entre unas soluciones energéticas como son las renovables versus unas soluciones energéticas que son las que darían estabilidad. Y la tasa en resa, pues obviamente si vemos los datos, los cuales son públicos, pues el incremento que ha tenido desde la publicación en 2019 que iba a cerrarse en 2035 las nucleares, pues han tenido un incremento brutal. Posiblemente si se alargasen los plazos de cierre de las propias energías de las centrales nucleares, los plazos de amortización de esa gestión de residuos serían mayores, por lo tanto los gravámenes impositivos se podrían minorar. Entiendo que por ahí podría haber un punto de encuentro para todos y viabilidad de la central nuclear de Almaraz. Señor Bravo, la tasa en resa, lo que le he indicado. O sea, yo creo que no tiene sentido el incremento que ha tenido en los últimos años y, obviamente, hay que tener una cosa clara, que esas tasas, esos incrementos, ya sean de tipo impositivo, de tipo de coste de producción o de tipo de generación, lo pagamos los usuarios. Es decir, lo estamos pagando los usuarios. Por lo tanto, igual que pedimos un mix energético, que también me pedía que le explicase el mix energético, pues vamos a pedir un mix impositivo para las energías.
El mix energético yo creo que es una de las grandes fortalezas de España y es la gran fortaleza de Extremadura. Es decir, nosotros en ningún caso decimos que prevalezca una tecnología sobre otra, en ningún caso. Son totalmente complementarias y han de ser convivientes. Lo que no podemos hacer es cerrar per se una tecnología que nos da suministro eléctrico constante, continuo y a un precio adecuado por una medida que solo estaríamos liderando desde España. Debemos de ser energéticamente hablando independientes, las centrales nucleares eso nos lo permiten y lo he dicho al final de mi exposición. España, Europa, el mundo, la economía se está electrificando. Vamos hacia una electrificación 100%. No podemos ponernos en manos de que tengamos agua, de que haya una generación solar y no tenemos capacidad a día de hoy con las renovables de acumular y menos de poder convertir para que la frecuencia sea estable en la red eléctrica, que el lunes pasado, como todos sabemos, 28 de abril, pues tuvimos un apagón en España y parece ser que todo viene por una inconsistencia del sistema. Y al Grupo Popular, señor González, pues obviamente nosotros el cierre de la nuclear no, o sea, entendemos que es una de las fortalezas de nuestra región, debemos de además apalancarnos en esa fortaleza, estamos generando riqueza no solo para Extremadura, sino para el resto de España, no podemos perder allá donde nos podemos afianzar y donde sí queremos que haya un desarrollo y también lo he expuesto es que haya un hub de defensa en ese entorno, que se vaya complementando una industria electrointensiva, que solo lo puede dar la nuclear, electrointensiva, en Campo Arañuelo, donde en el día de mañana, cuando haya un cierre, porque toque de verdad, pues ya tengamos una industria desarrollada y no tengamos que ir a la cola, en muchos casos, de la industria en España. Por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pantín. Le agradezco enormemente, en nombre de la comisión, que haya comparecido. Le traslado la petición también que le han hecho algunos grupos parlamentarios de que nos envíe si lo tiene bien, nos envíe la intervención inicial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. No.